Não, esse aqui é só por Deus. Teve uma doida dele, falou pro doutor, você é doido, doutor? Daí ele falou, não, eu vou lá que eu li uma muleta no mamãe. Até ele viu. Falou. Até o doutor viu. Pô, é demais. Gente, mentira. Vou deixar o humor dele. Ele fala Ai, Aline. Sim. Daqui a pouco. A Aline tá com sono. A quarta-feira, a sexta-feira. Não, acho que na quinta. Não, é o sexta é bom, porque sexta a gente começa meio-dia. Meio-dia, não, acabou de vir. Agora, quinta-feira, o bicho pega. Que dia que é mais ruim? Amanhã. E começa com o Jorge. Já começa assim, já começa com o Jorge. Às 7 horas tem que estar aqui. 7 horas já? Ah, às 7 ou 8? 8 horas daqui. 7 horas do Brasil. Todo um dia. Só quinta, graças a Deus. Para todo um dia completo. Só aí tem. Não, aí tem o Jorge, aí 2 horários vagos. Aí o resto do dia. Você tem carregador de da Bic? Porque eu pensei que era esse aqui, eu sou muito mais fininho. Não. É igual Pô, esse, só que é fininho. Mas eu não tenho. Eu tava pedindo carregador emprestado. Mas esse até hoje você já tinha colocado na sua bolsa. Né? Ah, meu Deus, tem Você fez farmácia também ou não? Só fez hoje? Eu fiz, eu tô fazendo hoje. Eu mesmo, pelo slide. Aí fala. Mas tá perdendo. Não, vou ver se começa hoje. Tem que estudar Miguel, tá de manhã, tem prova. Que agora eu estudei com ele. Ele falou, mãe, vai ser 0 ou vai ser 10? Vai ser 10. Mas eu não sei nada. Eu falei, não, a mãe vai te ajudar hoje. Aí que a professora falou assim, quem tá preparado pra prova? Ele falou, eu não, minha mãe não estudou comigo. Ele é muito sincero. Puxou frequência. Pois é. Porque eu não tinha estudado nada. Aí ela falou, nem final de semana, meu filho. Não, fiquei jogando. Nossa, e ainda fala que fez. Ele fala, ele é sincero demais. E teve prova? Ele não tem mais lição. Teve prova? Vai começar amanhã. Aí a professora perguntou, quem está preparado? Ele falou, eu não. Por que, Miguel? Você não estudou no final de semana? Não, eu fiquei jogando, minha mãe não estudou comigo. Eu falei, não, filho, você tem que falar que você está preparado, que você está estudando. Não, mãe, não Não fala posso. nada. Qualquer coisa não fala nada. Fica calma. É calada a gente até lá. ED. Você tem essa? Aula 16. E 16, né? Sim. Liga aí, galera, os jogos. Tá ligado. Eu queria que você fica só no celular. Depois, quando começar a ler, cadê? Como você não manda, não sei o quê. Ele só Eu não atrapalha. vou mudar. Tá vendo? Esse aqui é o slide? Não sei. Fala. Tá vendo? Ele não quer, né? Pronto. Depois vou comer esse, tá? Antes de esse eu já vou comer tudo. É, se eu fosse eu não demorava muito não. Tá muito bom. Não, depois esse é curtinho, então vai dar tempo. Suficiente el tiempo me va a dar. Vamos a hablar hoy del tema edema. Edema ustedes ya dieron 15 pasos, creo, ¿verdad? Entonces ya más o menos van a acompañar conmigo lo que es el tema de edema, ¿verdad? La definición, lo que tenemos que saber que es el edema, es aumento del líquido, que sería un líquido anormal. Es el líquido anormal que va a pasar del espacio intercelular hacia los tejidos, también
puede depositarse en las cavidades corporales, ¿verdad? Entonces puede depositarse. Que estos edemas puede ser tanto generalizado, puede ser también localizado, ¿verdad? En una parte de nuestro cuerpo. Es muy importante tener en cuenta que existen dos tipos de edema y ahí vamos a decirle que este tipo sería el origen de ese edema, ¿verdad? Uno de los orígenes que puede ser sería de origen inflamatorio y de origen no inflamatorio. Entonces, en ambos procesos puede existir edema en un paciente, ya sea inflamatorio o no inflamatorio. Entonces, tiene también sus términos cuando decimos edema, cuando es inflamatorio, y tiene edema cuando es no inflamatorio. Entonces, vamos a ver un poco cuando es no inflamatorio, ¿cómo se le conoce? Se conoce con el nombre de exudado. Entonces, cuando es de origen no inflamatorio, entonces igual es acúmulo de líquidos en los tejidos o en las cavidades, pero este sería de origen no inflamatorio. Algunos ejemplos que pueden causar un edema no inflamatorio o un exudado sería, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, son patologías que cursan de un edema que sería de origen no inflamatorio, no tiene nada de proceso infeccioso ni nada y va a provocar edemas en nuestro paciente. Entonces, como el nombre de exudado. El exudado entonces sería también acúmulos de líquidos, pero esto sería entonces de origen inflamatorio. El exudado, vamos, en este material, este no trae explicado, el mecanismo es lo mismo, pero vamos a decir la diferencia que existe en los sudados, porque existe 4 tipos de sudados, nosotros no vamos a impartir en esta clase, pero sí en la clase de inflamación. Nosotros tenemos una clase que es exclusivamente de inflamación, entonces en esa clase vamos a hablar de exudado, de edema tipo exudado. Entonces es de origen inflamatorio. Hay acúmulos de líquido, ese líquido puede ser pus, puede ser sangre, puede ser fibrinolítico, entonces hay varias formas que vamos a ir viendo en esa clase de inflamación, vamos a diferenciar bien. Pero lo vale recalcar que usted tiene que saber entonces cuando es transudado y cuando es exudado. Ambos son edemas, solo que uno es de origen inflamatorio y el otro es no inflamatorio. ¿Sí? Las variedades que pueden existir. Las variedades van a ser localizadas o generalizadas. Localizada es porque encontramos en una parte del tejido nada más, en un órgano nada más, y de acuerdo a ese órgano afectado vamos a clasificarlo, como por ejemplo muestra acá, hidropericardio a nivel cardíaco, hidrotórax a nivel torácico, ascitis a nivel abdominal. Entonces son localizados, nada más en ese órgano vamos a encontrar edemas, ¿verdad? Ascitis es acá, abdominal, ascitis es abdominal. Pacientes cirróticos siempre cursan con ascitis, cirrosis. Paciente que tiene desnutrición tiene ascitis. Entonces son todos localizados, ¿verdad? Y generalizado, el ejemplo que nos da es la anasarca, que es completo, hinchazón es completo, cara, miembro superior, inferiores, tórax, es completo, ¿verdad? O sea, más de un órgano va a estar afectado o más de varios tejidos van a encontrarse afectados cuando decimos que es generalizado. Entonces, esas serían las variedades, ¿verdad? Localizada y generalizada. Mariana. Etiopatogenia, o la causa que va a llevar a provocarse estos tipos de edema. Estas son las principales causas, ¿verdad? La presión hidrostática en la sangre, la osmolaridad de intersticial, presión coloidal en la sangre y presión intersticial. Vamos a ir viendo cada una de ellas cómo podría surgir un edema en un paciente, fisiopatológicamente hablando, ¿verdad? ¿Qué podría causar esos tipos de edema en el paciente? Cada una de ellas, ¿verdad? Si le tomaron foto, por si va a cambiar algo.
Bueno, acá te dice causas generales, pero ya no recalco del inicio, o sea, generales y locales habíamos visto, ¿verdad? Pero la fisiopatología de ellos es la misma, casi la misma para ambos, ¿verdad? Acá te especifica exclusivamente que es generalizado, pero también que puede ser también localizado. La causa, vamos a hablar primero que puede causar edema al paciente cuando aumenta la presión hidrostática de la sangre. Esa sería una de las causas fisiopatológicamente hablando que puede provocar edema en los pacientes, ¿verdad? Incremento de la presión hidrostática. ¿En qué patología podemos ver incremencia o aumento de la presión hidrostática? Insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, cirrosis hepática, obstrucciones de las venas por trombosis, por inactividad de miembros. Puede ser entonces aumenta la presión hidrostática. ¿Qué es lo que pasa en la presión cuando aumenta la presión hidrostática? Dice que aumenta la presión de la úrsula derecha, aumentando así la presión venular capilar, ¿verdad? Esto hace, este mecanismo hace que el líquido exudativo traspase de lo que es de las venas, de la parte circulatoria hacia el intersticio, ¿verdad? Es como si fuera, vamos a decirle, que la sangre empieza a aumentar en una parte. Entonces aumenta todo, el retorno venoso principalmente, por toda esta patología mencionada, el retorno empieza a no pasar todo hacia el corazón. Yo digo así, ¿verdad? Porque acá está el corazón, entonces no retorna. Entonces empieza a aumentar la sangre. Eso hace que aumente la presión hidrostática, ¿verdad? Cuando aumenta en una parte, entonces ese líquido traspasa de la parte circulatoria hacia el intersticio. Ese mecanismo hace que pase el líquido hacia afuera, ¿verdad? Ya sea hacia el tejido o hacia una cavidad, porque bien puede ser una cavidad también, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los mecanismos que puede ser que el paciente tenga edema de nosotros. Estas serían las principales patologías que van a cursar con este mecanismo, ¿verdad? Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, bien que podemos encontrar edemas en el par de pulmones, edema en miembros inferiores, entonces fácilmente vamos a encontrar por este mecanismo, ¿verdad? Y otro de los mecanismos que va a llevar al edema es la dilatación arteriolar. Este sería otro mecanismo, ¿verdad? Y casi igual al mecanismo del otro. El otro era porque el corazón era insuficiente. Acá pasa porque las arteriolas se empiezan a dilatar, entonces por este mecanismo también va a traspasar el líquido hacia el intersticio, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría causar una dilatación de las arterias? Una de ellas es la temperatura, el calor. Hace las dilataciones arteriolares. Entonces, sería un mecanismo de provocar edema. Vamos a suponer que un paciente que es hipertenso, que mantiene sus presiones bien elevadas, viene un alta temperatura que estamos entrando ahora en tiempo de calor, fácilmente puede hacernos edema en nosotros, más por su patología y más del clima también, ¿verdad? Entonces es favorecedor para que el paciente tenga edema de nosotros, ¿verdad? Otras enfermedades que puede llevar a esto, o los factores que puede llevar a esto, son déficit neurohumoral, ¿verdad? También que provoca dilataciones de las arterias, entonces también sería otro de los parámetros que llevaría a edemas del paciente. Entonces las dilataciones, aumenta la presión hidrostática, son los mecanismos que van a provocar dilataciones, o sea, vamos a decir extravasaciones del líquido, ¿verdad? Otro mecanismo sería la disminución de la presión osmótica del plasma. Esta disminución de la presión osmótica del plasma provoca lo que es la hipoproteinemia. ¿En qué patología podemos encontrar las hipoproteinemias en nuestros pacientes? Las glomerulopatías, afecciones a nivel glomerulares puede provocar entonces también edema en los pacientes. En la cirrosis hepática, las malnutriciones, gastroenteropatías, entonces también cursan con edema por la disminución de la presión osmótica. ¿Qué es lo que pasa en esta disminución de la presión osmótica? Aumenta permeabilidades de las membranas, principalmente glomerulares, lo que lleva a escapes de las albúminas. Esto es lo que pasa en
en este mecanismo que también va a producir edema, ¿verdad? Estos son varios mecanismos, obviamente, no todos estos mecanismos van a ver en una sola persona, varios mecanismos en diferentes patologías vamos viviendo que pueden provocar edema en nuestros pacientes, ¿verdad? En este caso, principalmente paciente que es cirrótico puede presentar este tipo de edema, paciente que viene con malnutrición, esas criaturas que siempre vemos esa citis, el abdomen globuloso, es por este mecanismo. Entonces viene formándose edema en ello, ¿verdad? Y todos esos pacientes tienen la particularidad que vamos a encontrar hipoproteinemia. Y después está por retención de sodio, ¿verdad? También muy común la retención de sodio. ¿Qué es lo que hace la retención de sodio? Aumenta la tensión osmótica del líquido intersticial. ¿Cuáles podrían ser las causas que aumentan la retención de sodio? Una de estos, más común de todo, la ingesta de sal. Consumo exagerado de sal en la dieta, ¿verdad? Comidas no saludables, comidas que como en la calle. Ahí nosotros no medimos la cantidad de sal que consumimos. Puede ser un factor que lleve a pacientes a que produzca edema, ¿verdad? Y más con las enfermedades que tiene el paciente mismo, ¿verdad? Aumento de la absorción de túbulos de sodio, perfusión renal disminuido, podría ser otra de las causas también que hace la retención de sodio, que el riñón no esté funcionando bien, entonces también sería otra de las causas. Y aumento de las secreciones de renina, angiotensina, aldosterona, también sería otro, un fallo renal que puede también llevar a esta retención de sodio en estos pacientes. Entonces, otras causas que podría también llevar a edemas del paciente. Y por último viene obstrucción linfática, ¿verdad? Obstrucción linfática que puede ser de origen inflamatorio, tumores, postquirúrgicas, postradiaciones. Entonces puede también puede ser generalizado, puede ser localizado. Obstrucción de la linfa. Es muy común obstrucción linfática. Ejemplo, paciente con cáncer de mama. Vamos a suponer que el paciente con cáncer de mama tiene un nódulo a nivel del mama derecha. Generalmente va a obstruir toda esta la parte linfática. Entonces el edema es siempre acá el miembro afectado, o sea, del lado afectado. Entonces es muy común encontrar por obstrucciones de la linfa, entonces edema también el paciente. Puede ser tanto generalizada cuando afecte muchos nódulos, o puede ser bien localizada también, ¿verdad? Que afecte una parte exclusiva del nódulo, ¿verdad? Entonces la parte linfática, que puede ser también en ese caso. Acá te dice de lo que es localizada. Como ustedes pueden visualizar, es casi el mismo mecanismo de lo que mencionamos de la generalizada. Por eso le dije generalizada y localizada, casi son el mismo mecanismo, porque acá también aparece, aumenta la presión hidrostática de la sangre, por obstrucción venosa, por trombosis, y aumento de la permeabilidad vascular, urticaria, edema, obstrucción de linfa, traumas, neoplasia. Entonces es casi la misma causa otra vez de la localizada, igual que la generalizada, ¿verdad? Entonces puede provocar tanto localizada como generalizada, casi todos los mecanismos que vimos en la generalizada. Morfología, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Hay algunos datos, principalmente clínicos, que nos pudiera ayudar a decir si el paciente tiene edema. Principalmente lo que vamos a hablar hoy es no inflamatorio, entonces hay clínicas que nos pueden ayudar para diferenciar dónde está, qué origen es ese edema, ¿verdad? El edema, o sea, su morfología, lo que vamos a visualizar va a depender de la enfermedad, el tiempo de instalación y el tipo de tejido afectado. Entonces, ¿qué podríamos encontrar nosotros en un edema cardiovascular? ¿Cómo yo puedo diferenciar de otros tipos de edema? Entonces, cardiovascular, ven un poco esta piel, mira, observa un poco esta piel del paciente. ¿Cómo se ve? Aparte que ya vemos que está hinchada, automáticamente ya digo, el paciente tiene edema. Ahora yo tengo que saber si es origen cardiovascular o no, ¿verdad? Dice que los edemas cardiovasculares tienen estas características de tener azulado la piel, medio azul. Entonces, esa sería una característica cuando es de origen cardíaco, la piel es azulada, tiene una piel un poquito más oscuro.
más negruzco, entonces es de origen cardíaco. ¿Qué otros signos pudiera ayudarme para decir, aparte de esto del hinchazón? La mayoría de los que tienen problemas cardiovasculares, el edema se encuentra en zona de declive. ¿Qué significa en zona de declive? En miembros inferiores, de acá para abajo en la mayoría de los casos, ¿sí? Sería miembros inferiores. Miembros inferiores. Ainda no cardio. Cardiovascular. Todo estoy hablando cardiovascular, ¿sí? Entonces la mayoría viene en para abajo. La mayoría, digo, porque hay algunos casos también que hay edemas pulmonares, que puede ser también, ¿verdad? No se descarta la posibilidad. Pero en la mayoría de los casos vemos a menudo, primero vamos a encontrar, primerito se va a localizar ahí, ¿verdad? Pacientes inflamados, a veces sí, vamos a encontrar ahí. Ya viene con fallo cardíaco y vamos a encontrar niveles inferiores su edema. Hay otros signos también, aparte de color azulado, vamos a ver más miembros inferiores. También veo, hay un signo que nosotros hacemos en clínica médica, que es apretar el edema. Generalmente cuando es cardíaco es un edema duro. Yo aprieto, este signo se llama Godet. ¿No? Godet, se escribe así. Yo no sé si es una sigla en inglés. ¿Será que en inglés qué sería? No, isso aqui não é inglês, No, isso que seria? que a senhora está falando é pitching, que funda. ¿Qué idioma sería este? Porque es un signo clínico. Godet. Godet. Entonces, ¿qué significa Godet para nosotros? Godet. Godet. Francês. ¿Y la traducción? Também enferrujado. Como que ela sabe inglés, por isso que eu perguntei, né? Pitching, isso que eu falei por desse, significa pitching. Pinchar. Ah, pinchar. ¿Pero qué idioma es? ¿Inglés? Puede ser también, ¿verdad? No, por eso que sabe inglés, capaz que yo le pregunto. Por eso no me lo pregunto. Pero nosotros en medicina, en la parte clínica, poder para nosotros es que el signo que hacemos así, apretamos con el dedo, apretamos el edema y queda una marca. ¿Queda una marca o no queda una marca? En el caso del cardíaco no queda la marca, entonces es de difícil Godet. ¿Qué le decimos entonces? Difícil Godet o Godet negativo, ¿sí? Porque quiere decir que no deprimió, no quedó la marca de mi dedo. Porque generalmente va a apretar un edema, uno que está hinchado, y si es cardíaco, es duro, lo hace así y queda la marca. No es como este que queda así pálido, sino que se hunde con ese edema. Entonces, ese para nosotros es Godet. Cuando se hunde es de fácil Godet, pero cuando no se hunde es Godet negativo, difícil Godet, como quieran decir. Entonces, cardíaco es de difícil Godet. Es un edema duro, que vos apretás y no te deja esa marca, ¿sí? Entonces, es de difícil Godet. Y por último, que también la piel se encuentra fría. La piel vos tocas y es una piel fría. Entonces, más o menos clínicamente nosotros decimos al paciente que el edema que presenta el paciente es un edema cardíaco. El mecanismo puede ser cualquiera que mencionamos, ¿verdad? Principalmente lo que es el aumento de la presión hidrostática. Eso podría ser uno de los mecanismos. Pero sería muy fácil para nosotros entonces diagnosticar un paciente que viene con edemas cardíacos en este sentido, pero hay que tener ojo también, ¿verdad? Un fallo cardíaco viene con otros fallos también, ¿verdad? Entonces hay que confundir. Godet, tá no termo aqui. Dominique, que é a pessoa mesmo que descreveu esse sinal. Entonces, Luiz, pues, Luiz Godet. apellido. Muy bien. Entonces esto sería edema cardíaco. É sempre de la canal, esse de coração? Sí, ambos miembros. Excepto si hay alguna obstrucción, ¿verdad? Ahí sería solo ¿verdad? Una obstrucción. Si hay obstrucción, pues a un lado solo, ¿verdad? Si es por insuficiencia cardíaca, es ambos. Así, manifestaciones clínicas que pudiera tener el paciente, clínicamente hablando, el paciente que viene con edema, generalmente también, como le digo, viene también edema pulmonar. Entonces, por eso que los signos clínicos que aparecen acá, hay dificultad respiratoria, pero la mayoría de ellos que vienen insuficientes
Entonces viene con insuficiencia respiratoria, viene con disnea, como dice acá, viene con otornea, que es la posición que adopta un paciente que tiene dificultad respiratoria, que es la posición hacia adelante, ¿verdad? Entonces tiene dificultad respiratoria bien marcada. Respiración de Cheyne-Stone es una respiración irregular que pudiera tener también por dificultades respiratorias que tiene el paciente. Astenia, que es el cansancio, pudiera tener el paciente. Estertores, que son ruidos respiratorios anormales, pudiera tener también. Distensiones venosas, hepatomegalia. Entonces son algunas sintomatologías que puede tener nuestro paciente, pero va a depender muchísimo del cuadro que le llevó al edema, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos están relacionados con insuficiencia cardíaca, esta sintomatología. Paciente con insuficiencia cardíaca, principalmente derecha, viene con estos signos, ¿verdad? Falta de aire, hepatomegalia, edemas, sí o sí viene con estos sintomatología, ¿verdad? Entonces ayuda todo lo que es la clínica y el examen físico para nosotros para diferenciar el edema. El edema renal. El edema renal, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar? El edema renal generalmente es generalizado. Vamos a decir, la mayoría de los casos, viene siendo generalizado. Vamos a decir, a veces viene con la cara hinchada, viene con ascitis, el abdomen hinchado, viene con miembro inferior hinchado. Pero yo, ¿cómo voy a ver ese edema renal? El otro yo le dije que era azulado. Sin embargo, cuando es renal es pálido, un edema pálido, vos ves, y es brilloso ese edema, ¿verdad? Muy pálido, vamos a ver. Entonces, un edema pálido. Si en el otro yo le dije que era frío, en este un edema caliente, caliente. Sí, un edema caliente. Este es un edema también que es de fase Gaudet, quiere decir que es depresible. El otro es duro, este es depresible. Fácil Gaudet. Fica, se queda la huella. Y justamente hay una imagen de nuestro material que muestra que queda. Esto es un signo del Gaudet, ¿verdad? Mira acá, esto y que lo marca del dedo ahora mismo. Entonces, del renal es de fácil Gaudet. Quiere decir que es un edema blando, no es duro como el otro. Entonces el edema bien depresible y queda la huella. Este cielo generalmente queda algunos segundos, no es que al soltar ya desaparece. Tiene unos segundos ahí para desaparecer, ¿verdad? Entonces vos a veces colocas un zapato, una media, uno ya ve en el paciente si este realmente tiene edema, generalmente queda esa marca de las medias, que la aprieta un poco el zapato, queda esa marca, ¿verdad? Entonces un edema bien depresible, ¿verdad? Que quiera la marca de los dedos. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen te muestra todo lo que es el edema renal, como le dije. Mira esta fase nosotros la conocemos como la fase de luna llena, ¿verdad? Esa fase bien redonda, bien edematizada, con los ojos todos edematizados. Viene un paciente con el Gaudet que ya le expliqué, viene con ascitis. La hipertensión arterial está muy relacionada con el síndrome nefrítico y nefrótico, ¿verdad? Entonces por eso muestra lo que es la hipertensión, edema en miembros superiores, te muestra que es todo generalizado. Lo único que es la imagen que no entiendo el último, si no me pregunto porque no entiendo. Pode ser. Porque que fechou a boca. Aí pode ser tanto nos membros inferiores quanto nos Superior, porque la mayoría es generalizada. Entonces, es general. Tá. Então eu vou colocar generalizado. Sí. Entonces, esa imagen última no sé qué es. Porque le cerró la boca acá, esa imagen. Pra não tomar água e ficar inchado. Meu Deus, igual que va a haber un fallo renal ahí si no tomas agua, ¿verdad? No, agua sin tomar, no sé, depresión. ¿Qué será que es esa? Según tu cálculo de esa imagen. No sé. Ingesta de sal, puede ser, ¿verdad? Ingesta de sal. O una ingesta de sal, ¿verdad? Mas ela tá com a boca fechada, não tem, aí no caso ela não tem Mas não comendo. Tipo, bebe água e a pessoa fica tomando,
Fica Pero para agua es reflexão. primordial, né? Ah, El agua es primordial. O renal, ele não pode, né? Igual hay que tomar agua. Ele tem que tomar uma certa quantidade. Igual se. Por isso que eles ficam edemaciados, inchados. Se eu entro na diálise, eu tenho que fazer o controle 24 horas da minha urina. Então, se. A senhora sabe, né? O que eu tô falando. Mas, tipo, se eu em 24 horas eu fizer um litro de xixi, então eu tenho direito, o renal, de tomar 1 litro mais um copo de 200 ml de água. E o que eles fazem é o quê? 4 litros, 5 litros. Tinha paciente que chegava com 8 litros. Tipo, um paciente que dialisava no sábado, ele vai dialisar na terça-feira. Na terça-feira Será ele que chega dá sede com 8 então para horas. eles? Muita sede? Dá muita sede. Eles falam que eles sentem mais sede agora que eles são renais do que antes de dialisar. É porque não pode. É tudo ao É porque não contrário. pode, É tudo ao contrário, né? Quando você tem que tomar, você não É, toma. tudo que é proibido você quer, né? Igual que el diabetes. vai recuperar. Pode comer y comer. Ay, ay. Bueno, esta sería entonces diferencia entre, estos son no inflamatorios, ¿sí? No inflamatorios, cardíaco, renal, son no inflamatorios. No inflamatorios, su origen no son no inflamatorios, son por enfermedades. La mayoría de los cardíacos son insuficiencia cardíaca, la mayoría de los renales son insuficiencias renales. Ahora, en el cerebro, ¿qué podríamos nosotros encontrar en el cerebro? Edemas. Esto ya es bien difícil que sea más por el cuadro clínico, por algún signo que hayamos. Esto más microscópicamente cómo podemos observar el cerebro cuando está edematizado. En el caso acá puede haber, ¿por qué podría haber edema en el paciente? Esta podría ser la causa. Hipertensión arterial, como muestra acá. Primera causa que causan edema cerebral, hipertensión arterial, traumatismo, infecciones, obstrucciones venosas, neoplasias, son los que más, digamos, en el sentido de patologías que pueden provocar edemas cerebrales, ¿verdad? En el paciente. ¿Qué pudiéramos encontrar en un paciente que tiene edemas cerebrales? Obviamente, cuando hay líquidos, ¿cómo te creen que va a ser ese órgano? Aumenta su tamaño, aumenta su peso, o sea, vamos a encontrar todo. Dice que tiene un aspecto gelatinoso, húmedo, o sea, al corte siempre dice que se extravasa el líquido y aparte otra vez sangre, ¿verdad? Se extravasa sangre fácilmente. Entonces, como dice acá, mucho material, aumenta el peso, aumenta las cisuras y los surcos también se ensanchan, o sea, que aumenta su tamaño, el ensanchamiento de ese cerebro. Entonces empieza a comprimirse todo, ahora si empieza a aumentar, se comprime todo en esa cabeza, ¿verdad? Entonces es una de las formas graves también que puede presentar nuestro paciente. Obviamente puede fallecer el paciente con edema cerebral, ¿verdad? Doutor, e ele já é inflamatório? Esse é inflamatório? No, la mayoría de estos, no, puede ser, porque mira, es infeccioso, meningitis da. Ah, tá. Meningitis da edema cerebral. Então ele pode Você ser depende da causa. infeccioso ou não? O no infeccioso, Tá. puede ser. Entonces, Ou inflamatório. porque el traumático, por ejemplo, es más bien por extravasación, a veces hay rupturas de vasos, entonces puede ser por eso también. Entonces puede ser ambos. La hipertensión puede ser no inflamatoria, hipertensión. Por ejemplo, la presión cerebral también puede provocar edema en nuestro paciente. Entonces, como le digo a ustedes, aspectos gelatinosos, ese aspecto húmedo, microscópicamente se ensanchan los surcos. Los surcos vamos a ver, se aprecia bien lo que es la sustancia gris. Entonces son estos aspectos más microscópicos. Ahora creo que hay una imagen acá de un edema cerebral, ¿verdad? Mira estos surcos, como decía, el material que empieza a ensancharse, aumenta su tamaño, estos son todos aumentados en tamaño. Entonces empieza a comprimirse lo que es en el cerebro, ¿verdad? Es muy importante nuestro actuar cuando hay edemas cerebrales, porque puede confundirnos con otros trastornos neurológicos, ¿verdad? Y a veces lo que nosotros hacemos erróneamente es cargarle el líquido, ¿verdad? Al paciente, empezamos a hidratar, provocamos más edema en el paciente, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer diagnóstico rápido. Viene el paciente con trauma, con trastornos,
vamos a decirle de conciencia, hay que sospechar también que pudiera tener edema cerebral el paciente, ¿verdad? O viene con fiebre, viene con trastornos neurológicos, tenemos que sospechar antes de aplicarle el tratamiento. El tratamiento puede ser reversible, ¿verdad? Un diurético, mannitol, en el caso de edema se utiliza mannitol, podemos revertir el cuadro del paciente, ¿verdad? Es reversible en el caso si hay edema en nuestro paciente. Entonces sería si es seriedad. Inflamatorio Y no inflamatorio. Inflamatorio y no inflamatorio. Porque dentro del inflamatorio están las infecciones, ¿verdad? Eso sería inflamatorio. Va a ver bien. En el proceso inflamatorio fácilmente puede hacer un acceso a nuestro paciente. Y si es acceso ya un edema tipo inflamatorio, ¿verdad? Un acceso, que es pus. Cuando hay pus también se considera que es edema. Un exudado sería en ese caso supurativo. Pero ese vamos a ver bien en inflamación. ¿Sí? Edemas pulmonares. El pulmón también puede sobrecargarse de líquidos. Entonces, patologías que yo pudiera encontrar de edemas pulmonares. Puede ser insuficiencia cardíaca, que sería no inflamatorio, en el shock no inflamatorio. Sin embargo, puede ser inflamatorio en el caso de infecciones, hipersensibilidades, podría ser inflamatorio, ¿verdad? Entonces, inclusive acá, por ejemplo, un infeccioso en una neumonía, una de las complicaciones de la neumonía es un tipo de edema que se llama derrame pleural, ¿verdad? Esa sería una de las complicaciones de edema, entonces va a tener, una complicación de neumonía, entonces va a tener edema nuestro paciente, va a tener líquido a nivel pulmonar, ¿verdad? Entonces sería, fácilmente también podríamos encontrar líquido a nivel pulmonar, ¿verdad? Y hay algunos signos clínicos que pudiéramos encontrar en el paciente que tiene edema pulmonar. Esos signos clínicos serían unos ruidos respiratorios, como menciona acá. Estos son ruidos respiratorios normales, puede haber ruidos crepitantes, principalmente en la base del pulmón, es lo que más se localiza, lo que es líquido, entonces podríamos encontrar esos ruidos respiratorios. Puede haber otros ruidos anormales, sí, puede existir, tanto en crepitantes, sibilantes, podríamos encontrar también en los pacientes que tienen edemas a nivel pulmonar, ¿verdad? Igual que en el cerebro, hay aumento de tamaño, tiene un aspecto gelatinoso, como dice acá, y como dice el material, hay extravasaciones de líquido, principalmente cuando hay cortes de ese pulmón, generalmente sale mezcla de sangre, aires y edema, dice, ¿verdad? De ese pulmón. Entonces, hay bastantes líquidos que se pudiera observar en ese pulmón. Esto sería microscópicamente, abundantes proteínas, granulares, rosados, dentro de los alveolos, hay dilataciones de los capilares, entonces sería microscópicamente que vamos a visualizar en edemas pulmonares. Y acá menciona algunos signos clínicos, sintomatología o manifestaciones clínicas, signos clínicos o síntomas que pueden decir que sería falta de aire en el paciente, no va a faltar falta de aire, dificultad respiratoria que puede venir con cianosis. En la criatura hay aleteo nasal, como menciona ahí, aleteo nasal es cuando la nariz empieza a hacerse así. Eso es un signo para ver una criatura que tiene dificultad respiratoria. Los tirajes intercostales, que las costillas empiezan a hundirse, la piel se hunde, son otros signos de dificultad respiratoria que tiene el paciente. Estos son clínicos que podríamos observar en el paciente si es que tiene dificultad respiratoria. Hay otros que son los ruidos anormales, sibilantes, crepitantes, como menciona ahí, tos que puede tener el paciente. Entonces son algunas clínicas que pudiéramos encontrar si tiene edemas pulmonares el paciente. Esta sería la imagen del edema. El pulmón aumenta el doble de su tamaño cuando tiene líquido, entonces es bien grande y empieza a comprimirse también. Imagínense que si el pulmón crece acá, ¿verdad? La caja torácica va a ser chico para él, ¿verdad? Cuando tiene muchos líquidos, no puede ni extenderse bien, por eso más bien también paciente, dice que el paciente que tiene edemas pulmonares es como si fuera que se está ahogando, ¿verdad? Esa sensación le da esa dificultad respiratoria, entonces dan esas sensaciones.
eso es esclerema, ¿verdad? Algunas preguntas que quieran hacerse: edema pulmonares, renales, cardíacos, cerebrales, mecanismos, clínicos. Edema. Você ouviu que não? Vai cagar. Mas você fez o negócio? O seu? Es bien cortito. Está en el capítulo 7 del mismo libro. Por que eu escrevo muito? Eu gosto de mostrar isso. O meu livro em 5 páginas. 5? Ah, não passa não. Você escreve demais. Mas eu não escutei falando. Não, é só escrever. Não posso escrever. Um resumo, mas ele quer que é asma, mais cisco. Aí ele vai fazer assim, ele faz um resumo e traz pra ele ver. Se tiver tudo ok, aí ele quer que faz tipo flashcard pra colocar no sigla. Você viu que aqui tem flashcard? Qual marca você vai? A Monique quer Carol. A Carla quer que você vá. Espera aí um minutinho. Eu cheguei embora. Eu vou comer ainda meu lâmpada. Ela tá trabalhando 2 vezes, né? Ele tá perigoso, ele tá querendo mandar os outros presos. Aqui tem. Não, aqui de gente tá fazendo casa carregado e tal. Aí não tem quem montou lá e vai chamar o eletricista. Mas quem é que tá falando? Achei que tinha queimado a chave. Só que tinha. Aí quem montou lá em casa, o eletricista foi lá, aí tá fazendo gato. Ah, mas você tem culpa, você tá alugando a casa? Você não tem culpa, você tá alugando a Mas casa. estragou o trem dela tudo. Não, sim, mas assim, questão de gato, não é. Seu vizinho? É, mas é verdade, você pode falar com a proprietária. Falar que você chama ela, você descobriu que Mas você sabe quem que fez o gato? o eletricista tava junto assim, com as pessoas. Porque você vai lá, né? Não, deixou queimar no sol. Queimou, tipo, os filmes. Tem que espirrar, você nunca notou que eu esperar. Não, vou marcar, eu vou marcar. Doutora, libera nós a carta, tem que comer um pudim. Não falei nada. É melhor só comer, porque ele tá aqui, ó, olhando seu pudim. Não. Esse pudim a Aline que fez. Quem? A Aline. Mas tá uma delícia. A Aline cozinha, tá? Mas não ficou bom, esse eu não gostei. Ficou, ficou uma delícia. Com leite ninho. Aproveita, porque é raramente que ela coisa de trás. Eu vou fritar de novo. É bom, não é? Também achei. Sí, don Francisco me ve comiendo en la sala. Nossa, a Francisca é de boa, aí não liga. É só a menina da biblioteca que não pode vir. Mas eles Mas depois. a próxima vez que você for fazer, vai fazer as bandeirinhas. Nossa, não, fica assim que eu achei de vazio. Nossa, tá uma delícia, gente. É porque a doutora apareceu bem na hora, né? Ay,